Buenas tardes, Claudia María, buenas tardes. Buenas tardes, Floridalma, gracias igual. Hola, Lick, gusto saludarle. Buenas tardes. Gracias, Rosario. Muy buena tarde para usted también. No sé si será por el problema de Villanueva todavía. Hola, Paola. El problema ahí de llegar a sus casas. No sé, algunos de ustedes encontró problema para allá. Demasiado tráfico, ¿verdad? Sí, Bastante. está bien cargado el tráfico, Bien Lick. Está cargado, está horrible. bien cargado el tráfico. Qué desgracia. Y ese problema va a ser para largo. Sí. Dice, bueno, está libre, vengo de la zona 2 por el movimiento de... Lo que pasa, digamos, yo me conduzco de la zona 11 hacia la zona 1. Y hoy en la mañana no había tráfico porque yo agarro toda la Aguilar Batres y ahí estaba libre, estaba rico. En 20 minutos llegué yo a mi trabajo, pero pobre la gente que no logra salir de ese problema en Villanueva ahí. En el Liceo Javier tuvieron que suspender clases, creo yo. Bueno, entonces hay 91 personas, pero vamos a empezar. Sí, es por lo viejo de los colectores. Pasaron ahí unos videos. Da pena. Realmente sí. Ya se necesita una reingeniería total en Guatemala. Pero bueno, el día de hoy vamos a complementar todo con el tema de la propiedad. Ahora ya hemos visto qué es la propiedad, ese derecho de gozar y disponer de una cosa, pero con los límites y las limitaciones que imponga la ley, que establezca la ley. Ese gozar y disponer, pues es el dominio que tiene una persona sobre una cosa y que no es más que la manera del gozar, usar y aprovechar, y al disponer de poder enajenar y poder grabar nuestro bien. Entonces, las facultades del dominio es muy importante dominarlo para poder entender lo que vamos a tratar de ver en el día de hoy, que es los modos de adquirir la propiedad. Entonces, espero que tengamos hay buena imagen y buen sonido, creo yo. ¿Estamos ahí bien? Sí, todo bien, licenciado. Perfecto. Bueno, entonces, ya vimos la propiedad y ahora tenemos que ver cómo vamos a adquirir la propiedad, qué modos existen de adquirir la propiedad. Para inmiscuirnos en esto, pues los modos de adquirir la propiedad, vamos a ver realmente cómo se adquiere, cómo se transmite la propiedad, cómo nace o se traspasa ese dominio
que ya lo que hablamos, el dominio es esa de gozar y disponer, o sea, uso y aprovechamiento, y la disposición, enajenar y gravar. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se va a adquirir la propiedad y la importancia de esos mismos mecanismos de adquirir la propiedad y que se inspiraron en aquellos ordenamientos del derecho romano? Esos antecedentes que marcaron se dio primero dentro del Iuris Civilis con la Mancipatio, que no era más que la transmisión de las cosas res mancipi, que era lo que tenía de más valor, o las rec nec mancipi, que era el resto de las cosas, pero que cuando se tenían que transmitir porque eran de mayor valor, se necesitaba la presencia de cinco testigos para poder transmitirse la propiedad. Ya en la injurie cesio, que era una manera de transmitir los bienes, tanto nec mancipi como como la mancipi, estos lo único que cambiaba era que ya comparecían sin necesidad de los testigos, comparecían ante un magistrado de justicia. Posteriormente ya se dio la usucapión. Eso es una figura que vamos a ver específicamente, y que la usucapión no es más que el poder adquirir los bienes que son susceptibles de una propiedad adquiritaria, o sea, que a la que solo tenían derecho los ciudadanos romanos, y esta adquisición adquiritaria era por la posesión continua durante un tiempo señalado por la ley. O sea que a través daban a cambio de haber ganado como premios por haber ganado guerras y todo, se entregaba la propiedad y ahí se quedaba, y por el tiempo en la que no había un título de propiedad ni nada, sino que se mantenía por la posesión durante el tiempo, y a eso se le llama usucapión. Ese es un derecho real que vamos a ver específicamente y lo vamos a entender mucho mejor de lo que ahorita lo estoy explicando. Al igual también se dio la adjudicatio, que era una adquisición en la que se ejercía por fuerza una división. Había varias personas a las que se les otorgaba, como por ejemplo cuando se tenía que repartir una herencia, o bien se daba en una copropiedad a uno o más propietarios, más de dos propietarios, o que se tenía que deslindar, como se recuerdan cuando hablamos del deslinde, es establecer hasta dónde llega la propiedad, y entonces la propiedad se deslindaba, o sea, se dividía y se establecía en varias partes. También por ministerio de la ley, el legatario se convertía en propietario desde el momento que se le otorgaba en herencia. Las personas solteras o sin hijos no podían adquirir ciertas liberalidades, por lo que era otro el que tenía que adquirir como un heredero. El dueño de un terreno se convertía en propietario de la mitad del tesoro que se encontraba en un predio. O sea que si era lo que vamos a ver posteriormente, en un predio de un dueño, y si un tercero encontraba, pues era dueño de la mitad de ese tesoro.
Y por derecho natural, pues las maneras de adquirir la propiedad derivados de la naturaleza, tanto de la tradición, la entrega del bien con intención de transmitirla por el que la compraba. La ocupatio, que cosas que estando dentro del comercio no tenían dueño. O sea que eran cosas que no tenían dueño y que se podían apropiar a través de la accesión, que no es más que por situaciones de fenómenos naturales. Se aumentaba la propiedad, eso lo vamos a ver también específicamente, y en la especificación cuando se daba la creación de específicamente de algún bien, como alguna estatua, etcétera, o la confusión y conmixtión, que eran situaciones de fusionar tanto dos cosas líquidas o dos cosas sólidas. En dos cosas líquidas, pues están los perfumes, y las cosas sólidas, pues ahí está la unión de dos cosas, las amalgamas de tanto del oro como de la plata. Para ver realmente los modos de adquirir la propiedad, tenemos que saber que esa adquisición de la propiedad se va a dar tanto por actos jurídicos como de hechos jurídicos. Y para eso tenemos que recordar, en introducción al derecho, que es un acto jurídico y que es un hecho jurídico. El acto jurídico, pues, no es más que la participación unilateral o bilateral de tomar decisiones dentro de con otra persona, o únicamente una. Aquí se hacían convenios como tal y como es el contrato y el convenio específicamente. El convenio, pues, es llegar a un acuerdo, y el contrato, pues, es esa relación en que dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Por aparte, el hecho jurídico se da por conductas del ser humano y por eventos o hechos de la naturaleza. Y en estos, pues, por eventos de la naturaleza, algo que algún ciclón, algún hecho, algún fenómeno natural puede crear consecuencias jurídicas, por lo tanto, ese es un hecho. Cuando es por la conducta del ser humano, pues estas va a tener conductas lícitas o conductas ilícitas. Si hay conductas ilícitas, pues van a haber consecuencias tanto civiles como penales. Esto es muy importante para entender qué es los modos de adquirir la propiedad. Entonces, Puig Peña define a los modos de adquirir la propiedad como esos hechos jurídicos a los cuales la ley reconoce la virtud de hacer surgir el dominio. El dominio, el de gozar y disponer, uso y aprovechamiento y disposición en un determinado sujeto. O sea, un hecho jurídico en los cuales la ley va a reconocer que a través de él va a surgir el dominio en un determinado sujeto. ¿Dominio sobre qué? Sobre una cosa o sobre un bien. Alfonso Brañas sí establece una definición en la que nos dice que son actos jurídicos
o en oportunidades simplemente hechos, y al hablar hechos se refiere a jurídicos que tienen por objeto y dan como resultado precisamente la adquisición del derecho de propiedad sobre un bien, como hay. Aquí al decir simplemente hechos, pero como dan como resultado la adquisición, o sea, hay una consecuencia jurídica, por eso está hablando de hechos jurídicos. Eso es lo que establece Alfonso Brañas. Otras definiciones, como la de Barbero, todo hecho privado cuyo efecto sea la atribución de un derecho de propiedad a un sujeto determinado. O Albaladejo, con los hechos jurídicos a los que la ley atribuye el efecto de producir la adquisición de derechos reales. O sea, todos van sobre esos hechos jurídicos o actos jurídicos que van a tener consecuencias jurídicas a través de que se produzca la adquisición de derechos reales. Cuando vemos derechos reales, derecho sobre las cosas. Y Beatriz Arián dice los distintos hechos o actos jurídicos a los que la ley atribuye en virtud de dar nacimiento a este derecho. Por lo tanto, en los modos de adquirir la propiedad, encontramos tres elementos a considerar. Un acto jurídico. Aquí para Couture es el hecho humano voluntario, o sea que la voluntad lícita al cual el ordenamiento positivo atribuye el efecto de crear, modificar o extinguir derechos. Y cuando hablamos de crear, modificar o extinguir derechos, estamos hablando de contratos o de convenios. Entonces, acto jurídico es el primer elemento. También hay hechos jurídicos. En tanto que los actos jurídicos se originan en la voluntariedad del actor, el hecho jurídico se caracteriza porque produce un efecto de derecho que no ha sido querido. Por ejemplo, hay un accidente de tránsito, los actores no quisieron provocar el accidente, sin embargo, va a tener consecuencias jurídicas. Y entonces, esta es una forma de poder explicar que es un hecho. Entonces, no porque sea a través de un accidente que se va a dar el modo de adquirir la propiedad. Esto es una forma de ejemplificar un hecho jurídico. Y el dominio, que es el poder que uno tiene de usar y disponer libremente de lo que es suyo. Eso es muy importante. Ahora bien, ¿cómo se puede clasificar? Aquí hice un croquis de cómo se puede clasificar a los modos de adquirir la propiedad. Si es en atención a su naturaleza o en atención a su causa. En atención a su naturaleza es a título universal cuando se va a transmitir, se va a adquirir la propiedad de un todo, como por ejemplo una herencia. Pero también puede ser a título particular cuando de esta solo se da una parte determinada, como por ejemplo un legado en el cual solo se le deja, por ejemplo, se le dejó algo al heredero y a X persona le dan un dinero o algo en particular. También puede ser
en atención a su naturaleza, primitiva, originaria o modo originario, y derivado o modo derivativo. Aquí se está refiriendo a que si es un modo originario o primitivo, aquí se desconoce o no se sabe o no tiene propietario. Entonces aquí es el modo originario de adquirir las propiedades de cosas que no tienen dueño o que se desconoce el dueño, como por ejemplo algo que nos encontramos en la calle o que está abandonado o algún tesoro, etcétera, que lo vamos a ver posteriormente. Y la otra es derivada o modo derivativo, que es que el titular, si hay un propietario y este propietario da su patrimonio a otra persona. También se puede dar a título oneroso, o sea, que haya dinero de por medio, algo de monetario, pecuniario, y a título gratuito. En atención a su causa, pueden haber transmisiones por actos entre vivos y no entre muertos, como pueden decir algunos, sino transmisiones por causa de muerte. Cuando transmisiones por actos entre vivos, pues alguien decide donar, hacer una donación a un hijo y todo es entre vivos. Y por causa de muerte, pues un testamento y todo sea transmitido por el fallecimiento hasta que fallezca el causante, o sea, el que va a otorgar. Esta clasificación es lo más importante que vamos a ver ahorita, es lo primitivo, originario y derivado o modo derivativo. Siempre hay que recordar que si se entrega todo es a título universal y solo se entrega una parte es a título particular, que puede ser a título oneroso o que puede ser a título gratuito. Entonces, a título universal, cuando se adquiere la propiedad a título universal, se transfiere el patrimonio como universalidad jurídica. Por ejemplo, la herencia, tal y como está en el artículo 918 y 919. Alguien que me ayude con el 918. ¿Puedo leérselo? Por favor. Ok. Artículo 918. Transmisión de la herencia. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y la sucesión puede ser a título universal y a título particular. Ok, leamos el siguiente artículo. 919. Artículo 919. Herencia y legado. La asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Bueno, eso lo vamos a ver ya cuando estemos viendo la sucesión. Ahí pues dice, sucesión puede ser en parte testada, que haya un testamento, y en parte intestada, que no exista un testamento.
Lo importante aquí es que si es a título, el modo de adquirir la propiedad va a ser a título universal, se va a transferir el patrimonio todo como una universalidad jurídica. O sea, va todo el patrimonio. Entonces, ¿quién puede transmitir todo su patrimonio? Pues es en una herencia. Entonces, por eso dice, la sucesión puede ser a título universal y a título particular. Si es a título universal, todo. Pero si es a título particular, solo es uno o más bienes bien determinados. Entonces, eso es muy importante. Se transfiere todo a título universal y a título particular se sucede en uno o más bienes bien determinados, particularmente. A título particular, pues como en el anterior era todo, imagínese que esto es a título universal, es todo el pastel, y a título particular solo es una porción, algo determinado. Aquí lo determinó y solo le dan esto con 4 o 6 cereces. Entonces, ahí dice la asignación a título particular se llama legado, o sea, todo esto es la herencia, y si solo saca este pedazo, esto se llama legado. Y entonces se van a transmitir bienes determinados en toda la herencia. Puede ser que el causante o el abuelito dijo, bueno, yo le voy a dejar a mi nieto la casa que está en tal lado y todo únicamente, entonces se está dando algo a título particular. Ahora bien, cuando establecemos que el modo de adquirir la propiedad es primitiva o modo originario, aquí es lo más importante porque a modo originario no se tiene como consecuencia de una relación con un titular anterior, o sea que no hay un dueño o el dueño no se conoce. El bien no ha pertenecido al patrimonio de una persona, no tienen dueño, se desconoce. Y aquí vamos a ver principalmente estos modos de transmitir la propiedad. Hoy vamos a ver la ocupación, posteriormente vamos a ver la accesión y por último la usucapión, que era lo que les estaba comentando en las diapositivas cuando hablábamos de los antecedentes del derecho romano. Entonces, 589, por favor, el 589. Lo puedo leer yo, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Démosle. Artículo 589. Ocupación de muebles. Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación de conformidad con lo dispuesto en las leyes especiales. O sea, que no se conoce, está abandonado, ¿verdad? Y no se conoce de quién es. Ahora, ¿qué pasa si esta res está marcada y todo? Pues se sabe de quién es y entonces, pues no puede uno ahí sí que apropiarse de ella. Otro son los tesoros, las perlas y todo lo que se pueda encontrar en el mar que no tienen dueño. Ese es el modo primitivo o modo originario. Estos no tienen un titular anterior, o sea, no tienen dueño. Por aparte está el derivado o modo derivativo. Se deriva de que hay un titular y que tiene un patrimonio.
efecto de una relación jurídica que existe entre un titular anterior y el nuevo adquiriente, transmisión del bien al patrimonio de otra persona. Entonces, esto se da a través de un contrato, la herencia, etc. Entonces, en el 1517, pues hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ven que este artículo aparece por todos lados, entonces es de subrayarlo y hacerle sus anotaciones, tal y como ustedes como lo vamos viendo en cada figura que estamos desarrollando. Igual es que como hay un titular anterior, este transmite su patrimonio a otra persona y entonces a través de un testamento se da la transmisión tanto de la herencia o como de un legado. Pero aquí la diferencia es, no tiene dueño, en el modo primitivo no tiene dueño y en el modo derivado sí hay un titular. Sí hay un titular. A título oneroso, pues un contrato de compra-venta, el adquiriente paga un precio en dinero, bienes o servicios, a cambio del bien que recibe. Por ejemplo, el contrato de compra-venta, la permuta. Entonces ahí está en el artículo 1852 que la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Yo te doy esta, verás esta. Entonces ya uno, puede haber algún intercambio de dinero, sin embargo, la permuta real es, yo te doy y me das y yo te doy. A título gratuito, pues los derechos a la sucesión se transmiten desde el momento de su muerte y la sucesión puede ser a título universal y a título particular. Ahí en una herencia, pues no, la donación, una herencia, un legado, pues no es a título oneroso, no se paga nada. Entonces, ahí están los artículos tanto de la donación como la asignación que ya habíamos leído en el 918 y 919. Entonces, esto es muy importante. Entonces, la clasificación, ya vimos por su naturaleza y en atención a su causa, puede ser por actos entre vivos y por causa de muerte. Por actos entre vivos, pues ya vimos que cuando hay contratos y la sucesión por causa de muerte, la mortis causa, que puede ser testamentaria, intestada o mixta, en que pueda ser de las dos, herencia y legado. Alguien que pueda apagar su micrófono, por favor, porque... Muchas gracias. Lick, perdone, tengo una consulta, disculpa que le interrumpa. Sí, dígame. Por ejemplo, en el artículo 589, donde indica la ocupación de muebles, las cosas, muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación. Acá podría, por ejemplo, ser como cuando se invaden los terrenos. No, dice ¿No? ocupación de muebles. Eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos la ocupación. Hoy Gracias. vamos a explicar bien ese. Y la sucesión mortis causa, porque ya les dije, testamentaria tiene testamento, intestada no hay testamento. Y la mixta tiene un testamento, unas cosas están en el testamento y otras están sin testar. Y de ejemplo, pues está la herencia y el legado. Ok, ahorita es lo que decía la compañera. Ya vimos los modos de adquirir la propiedad.
Y lo más importante es los modos originarios y los modos derivativos. En una no tienen dueño, en la otra sí hay un titular que transmite su patrimonio. Entonces, ahorita vamos a ver las figuras tanto de la ocupación, la accesión y la usucapión. Hoy ya solo vamos a ver la ocupación. La ocupación es el medio primario e intuitivo de adquirir la propiedad, ya que puede apropiarse de algo que nadie tiene bajo su dominio y que puede ser objeto de libre apropiación. Tiene que haber una intención de esa persona de ser dueño de la cosa en cuestión. Por ejemplo, yo me encuentro algo en algún terreno baldío, un reloj o algo. Desde el momento que yo lo tomo, al querer apropiarme, tengo la intención de ser el dueño. Pero yo solo me voy a poder apropiar por la ocupación solo de bienes muebles. Sí. Entonces, veamos en los antecedentes romanos que era la ocupación, la ocupatio. Aquí en esta imperaba el principio de libertad de la ocupación. Ahí era, podía adentrarse desde el principio en cosas muebles e inmuebles. Sin embargo, después ya quedó específicamente para cosas res nullius, o sea, de cosas que no tenían dueño. Estas res nullius son como esas islas surgidas en el mar, las perlas, piedras, conchas descubiertas y que se quedaba uno con ellas, o animales no domesticados y que se encontraban en un estado de libertad natural, esos animales salvajes, o los bienes tomados a los enemigos en acción de guerra sin tratado de amistad con Roma, las cosas arrojadas desde los barcos en peligro en los naufragios y las cosas voluntariamente abandonadas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a definir la ocupación? La ocupación no es más que la aprehensión de una cosa corporal, o sea que tiene que tener corpus, tiene que tener el sentido material, que no tiene dueño, pero que hay que tener el ánimo de adquirir la propiedad. Esto lo encontré, esto es mío. Hay ocupación cuando alguien toma una cosa para sí, que no pertenece a nadie o pertenece a dueño ignorado o éste la ha abandonado, según Alfonso Brañas. Es el modo de adquirir la propiedad de una cosa que no pertenece a nadie o sobre la cual nadie formula reclamación por medio de la toma de posesión, acompañada de la intención de hacerse propietario de ella. Colin Capitan, que es nombrado en el libro del maestro Juan Francisco Juárez Flores. Por ello se dice que la ocupación lleva ciertos requisitos,
Primero, de tentación de la cosa. De tentar la cosa es sujetarla para con uno. 2, ejecutarla en forma permanente y con el ánimo del dominio, de poder usarla, aprovecharla y poder, si en alguna oportunidad, poder disponer de ella. Recaen en cosas que no tengan dueño o cuya procedencia se ignore. Pero esta conlleva 3 elementos. Un elemento formal que va a consistir en la aprehensión de la cosa. Un elemento real que el bien no tenga dueño y que no pertenezca a nadie. Y el elemento personal, esa intención de hacer propio el bien ocupado, incorporándolo a su patrimonio. Ahora bien, como leyó la compañera, el 589, la ocupación de muebles. Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a nadie. Leamos el artículo 590 y lo subraya. Artículo 590. Los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación. O sea, los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación, solo se pueden ocupar las cosas muebles que no tengan dueño. Los inmuebles que estén reducidos a propiedad particular y que estén abandonados, ¿a quién van a pertenecer? Al Estado, a la nación. Así es. Por lo tanto, ojo, los bienes muebles no pueden ocuparse o apropiarse por ocupación. Por eso aquí no, bienes muebles no, solo bienes inmuebles no, solo bienes muebles. Ojo, y hay que marcar ese artículo 590. Ahora bien, ya leímos el 589 en la legislación, las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación de conformidad con lo dispuesto en leyes especiales. Si uno de estos semovientes están marcados, entonces obviamente se sabe de quiénes son y entonces no pueden ocuparse. En el 590 ya lo leímos, no pueden adquirirse los inmuebles por ocupación. Y en el 591, leamos el 591 y lo vamos subrayando. Vamos pues, porque tenemos que terminar. Artículo 591. Muebles que pueden ser objeto de ocupación. Pueden ser objeto de ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentran en la ribera del mar, de los ríos y los arroyos de uso público y que no prestan señales de dominio anterior. No prestan, sino que no presentan señales de dominio anterior. ¿Ya? Siga. Ahí sí.
También, Perdón. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandonada voluntariamente no, abandona miren, voluntariamente. ojo, compañeros, tienen que tratar de leer bien los artículos para poder interpretar. ¿Qué dice? También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. O sea, que aquí no tienen dueño, pero sí las que tienen dueño, pero que son voluntariamente abandonadas. Deja los gringos tienen en Estados Unidos tienen algo muy particular que cuando ellos quieren deshacerse de ciertas cosas, muebles, no han visto ustedes que lo sacan a la calle y dependiendo si lo ponen cerca de la casa es porque se pueden vender, o si los ponen ya más hacia la acera es porque cualquiera los puede tomar y llevárselos. Esos son los bienes muebles objeto de ocupación. Entonces, aquí por favor subrayan las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentran tanto en las riberas del mar, de los ríos y arroyos de uso público y que no presentan señales de dominio anterior. También en la legislación de la ocupación, pues ahí se van a ver, hay hallazgos. Te vas a arruinar los dientes, ¿no? ¿Tengo algo en los dientes? No. Bueno, en la legislación hay hallazgos de tesoros. Vamos a tener hallazgos de bienes mostrencos y la apropiación de animales bravíos o salvajes por medio de la ocupación y la caza. Entonces, ¿qué pasa? En el artículo 592 dice tesoro descubierto. Leamos el artículo 592. ¿Se lo puedo leer? Por favor. Artículo 592, tesoro descubierto. El tesoro encontrado en terreno propio pertenece íntegramente al descubridor. El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento. Sin embargo, el descubridor no tendrá derecho a su porción, sino cuando el descubrimiento sea fortuito o cuando haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno. Bueno, aquí se dan la regla general en los tesoros, es que el tesoro pertenece al que lo descubre, según el 592. Pero si el terreno es ajeno, se dan estos supuestos. El tesoro pertenece al que lo descubre, pero si el terreno es ajeno, se van a dar estos supuestos. Si se descubre fortuitamente, entonces la mitad es del dueño del terreno y la otra mitad del descubridor. Si el descubridor se encuentra en terreno ajeno, pero el tesoro no fue encontrado fortuitamente y no existía permiso del dueño para la búsqueda, el tesoro corresponde por entero al dueño del terreno, no al que lo descubrió porque no lo hizo con permiso. Si se descubre con permiso del dueño, entonces se distribuye mitad, por mitad. Esto es muy importante
todo lo que leyó el 592. Bienes mostrencos. ¿Qué son los bienes mostrencos? ¿Son los muebles o son los bienes muebles o semovientes que se encuentran perdidos o abandonados sin saberse de su dueño? Se denominan así por cuanto se deben mostrar o poner de manifiesto y pregonar para que pueda su dueño saber el hallazgo y reclamarlos si no los hubiera abandonado. Por extensión se llaman también mostrencos los inmuebles vacantes y sin dueño conocido. Pero estos inmuebles vacantes y sin dueño conocido, ¿de quién van a ser? Del Estado. Entonces, artículo 596. El que encontrare un mueble o semoviente al parecer extraviado y cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima al lugar donde hubiera tenido lugar el hallazgo. La autoridad que reciba el bien encontrado pondrá el hecho en conocimiento público y si transcurrido el término fijado no se presentare persona que justifique su dominio, o sea que también tiene que aparecer, mire, y demostrar que si es de él, se procederá a su venta en pública subasta. O sea que los bienes mostrencos no se pueden adueñarse, sino que deben de entregarse a la autoridad municipal y si no aparece, pues los venden en subasta pública. Esos son los bienes mostrencos. Animales bravíos o salvajes. Hay leyes especiales como el decreto 36/2004, la Ley General de Caza. Aquí les puse el artículo muy importante, que es el objeto. ¿Cuál es el objeto de la ley? El objeto de esta ley es regular y controlar la caza de la fauna cinegética en el país y así propiciar el uso sostenible de la fauna cinegética, pudiendo ser con fines deportivos o de subsistencia. En el decreto 80/2002 está la Ley General de Pesca y Acuicultura. Aquí está la fachada y el objeto, el artículo 1 dice, la presente ley tiene por objeto regular la pesca y la acuicultura, normar las actividades pesqueras y acuícolas a efecto de armonizarlas con los adelantos de la ciencia, ajustándola con métodos y procedimientos adecuados para el uso y aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos en aguas de dominio público. Y en el artículo, del artículo 600 al 605 del Código Civil, ahí está todo lo que concierne a los animales bravíos o salvajes. Aquí la licenciada en las guías de estudio, pues puso cuáles son los objetos que pueden ser por ocupación, los tesoros y les puso todos lo que son los bienes mostrencos, ya se los demostré, y los mismos de la Ley General de Caza y los artículos más importantes. Los bienes que no se consideran abandonados, que ya
les dije, no se presumen abandonados por sus dueños las cosas que los navegantes en el agua y en el área arrojen para aligerar la nave, ni los despojos provenientes del siniestro. Tampoco se presumirán abandonadas las cosas que con el fin de salvarlas sean sacadas a la vía pública o a otro lugar en caso de terremoto, incendio u otro siniestro. Dominio público, el artículo 671, es de dominio público lo que el mar arroje y no tenga dueño conocido, salvo lo dispuesto en el título relativo a ocupación, que son todas las piedras y conchas que se pueden encontrar en las riberas, tanto del mar, de los ríos o de los arroyos, y en las leyes especiales. Bienes que no pueden adquirirse por ocupación, bienes inmuebles, según el artículo 590 del Código Civil. Y algunos ejemplos de delitos contra el patrimonio en los bienes muebles en el Código Penal, lo que es el hurto agravado, hurto de uso, hurto impropio, el robo y de los hechos sacrílegos. Entonces, eso al momento, pues es es lo que nos concierne a los modos de adquirir la propiedad. Qué importante es el modo originario y el derivado. En el originario no hay dueño y en el derivativo sí hay dueño que transmite su patrimonio. Lo puede dar a título universal todo o lo puede dar a título particular solo una parte. Lo puede dar a título oneroso, que es pagado, o lo puede dar a título gratuito, una donación, una herencia sin necesidad de pago. Dentro de los modos originarios de adquirir la propiedad, la primera vimos que es la ocupación. Solo se pueden ocupar los bienes muebles o semovientes. No se pueden ocupar los bienes inmuebles, eso es invasión. Entonces, eso no se puede. Y ahí están todos los artículos, las leyes especiales que ustedes van a tener que ir a revisar. Y entonces, ahí estamos. Sí, Dixon. Buenas noches, doctor. Buenas noches, licenciada. Dale. Fíjese de que yo había escuchado, y ahorita que leo este artículo del 590 y con su explicación, allá en el centro, en la zona 1, hay varias propiedades abandonadas o que los propietarios nunca aparecieron ya, no sé, se fueron al extranjero o heredaron. Entonces quedaron alquiladas algunas, de hecho hay unas destruidas, pero hablaban, no sé si esta ley cambió, hablaban de que con cierto tiempo la gente podía adquirir ya las propiedades en posesión. ¿Esto cambió o nunca fue así, doctor? No, lo que pasa es de que si está hablando de la zona 1, ya es considerado patrimonio cultural de la nación. Entonces, todas esas van a quedar, son abandonados y tienen, son como bienes inmuebles vacantes, ya lo puse ahí. Entonces son considerados de dominio público, o sea que son del Estado. Ya si los bienes inmuebles los abandonan, pues ya eso es diferente. Sí, pues porque, digamos, hay inquilinos que siguen viviendo ahí y a nadie le pagan renta porque ya no hay quien pague renta, ¿verdad? Entonces, la propiedad sigue ocupada, pero no hay dueño. O sea, es estatal esto, ¿verdad? Sí, pero eso ha sido considerado patrimonio cultural y entonces
no lo van a, ahí va a llegar un momento en que van a tener que salir de esa propiedad. Aparte es lo que vamos a ver cuando es la usucapión, cuando a través de la posesión de un terreno o de un bien, a través del tiempo, pero que tiene que cumplir ciertos requisitos para que a través del tiempo se dé la posesión y posteriormente se dé la usucapión para que le sea otorgado un título supletorio. Entonces, ahí eso es lo que vamos a ver con la usucapión. Ahorita estamos viendo los modos originarios en los cuales no hay dueño, solo de bienes muebles. No pueden adquirirse por ocupación los bienes inmuebles. Luego vamos a ver qué son las accesiones, la accesión y por último la posesión y usucapión. Muchas gracias, muy fino, doctor. Gracias. Para servirle. ¿Alguien más? Es importante que vayan subrayando su código. Yo trato de ponerles los artículos en las diapositivas, pero ahí ya después usted, por favor, vaya subrayando, porque si no, nunca más lo va a volver a leer. Y entonces ahí sí va a poder. Hoy debe de aprender que no se ocupan los bienes inmuebles, solo los bienes muebles o semovientes. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y a ver, Claudia María Santizo. Buenas tardes, doctor. Solo con una pregunta. En la guía conceptual 21 que nos compartió la licenciada Morales, habla sobre los modos de perder el derecho de propiedad. Específicamente en los modos involuntarios donde dice extinción, mi duda es, ¿esta extinción se produce porque aquí dice que es cuando deja de existir físicamente por cualquier causa? Esto se da, por ejemplo, en un incidente natural como un terremoto, o si se quema el inmueble. ¿Es ahí donde se pierde el derecho de propiedad? Ahí está la sí, déjame, gracias. Sí, los modos, buenas noches. Buenas noches. Entre los modos involuntarios, ahí tienen consignados la forma de extinguirse el derecho de propiedad. Entonces, hay modos involuntarios por fuerzas naturales, tal como usted lo dijo. Mire, y ahorita es de moda porque estamos en invierno, entonces hay tormentas, ¿verdad? Huracanes que destruyen de forma natural, destruyen los bienes, ya sea muebles o inmuebles, porque hay bienes inmuebles que hasta son alterados en sus linderos por las fuerzas de la naturaleza, que eso lo vamos a ver en la accesión. Entonces, entre los modos involuntarios están los ocasionados por las fuerzas naturales y también los ocasionados por la ley. O sea, entre los modos involuntarios están también la forma cuando la ley misma extingue el dominio de los bienes, especialmente cuando los bienes son de ilícita procedencia. Y en el de las fuerzas naturales, usted misma lo dijo, miren ahorita a cuántas casas no se mete el agua y hasta destruye los bienes muebles, todo el menaje de casa, por ejemplo. Entonces, tienen la propiedad, pero ya no de un bien mueble completo, ¿verdad? Sino que de bienes que ya han sido dañados, entonces pierden ahí su propiedad. Otros son arrastrados, por ejemplo, entonces van perdiendo el dominio por esa forma. Entonces, eso ya lo habíamos dicho cuando hablamos de los hechos jurídicos, que tanto la diferencia de los actos, cuando es la voluntad de la persona, como de los hechos jurídicos, como por ejemplo estos fenómenos naturales. Así se los explicamos, Lick. Gracias. Licenciada, disculpe, o doctor, no sé.
Dentro de estos mismos modos involuntarios estamos hablando de la expropiación forzosa. Entiendo yo. No. Dentro del modo involuntario, sí. Ajá. La expropiación forzosa, pero ahí ya rige una ley especial, ¿verdad? Que la ley... Sí. Ajá. Ahora, mi duda al respecto de eso es, en este caso, como dice que es de utilidad pública, es como, por ejemplo, como cuando construyeron el periférico, que hayan podido pedirles a los propietarios esas propiedades. Así es. Así como, por ejemplo, para dar una situación muy actual, como está sucediendo hoy con el problema de la carretera en Villanueva, con esas situaciones que se están dando. Si ahí hubieran propiedades aledañas que corren riesgo, ¿ahí también podría pedirse la expropiación forzosa o es simplemente por extinción? No, es que la expropiación forzosa es una forma de extinguir el derecho de propiedad. No hay que confundir las figuras. Okay. Si esos bienes que están ahí van a ser, fíjense los requisitos que pide la legislación, de utilidad pública o necesidad social, entonces puede aplicarse la ley de expropiación. Y tiene derecho indemnización, ¿verdad? a una indemnización. Así es. Ok. Lic, gracias, muy amable. Buenas tardes. Sí, una consulta, y en este caso, si los dueños de la propiedad se oponen, porque por lo menos yo tengo, bueno, ahorita que lo comentó con la compañera, en el libramiento de Chimaltenango hay como unos puentes y abajo hay siembra porque los campesinos no quisieron vender su pedazo. Así es. Así es. Por eso es que la ley de expropiación debe ser por utilidad pública y nacional, ¿va? Ahí se puede oponer y ese es el gran problema de que tuvieron que hacerlo por un lado donde no habían hecho los estudios de factibilidad, creo yo. Gracias. Así es. Emerson. Buenas noches, licenciados. Un caso también actual del tema de que se han negado a dar de acceder sus propiedades a las personas es el de la autopista que se estaba haciendo al sur, en el lugar más conocido como Cocales. Ahí había una finca de una persona que tiene su poder económico y él ha colocado rótulos en toda la orilla de la carretera que la finca no se renta ni se vende. Así es. No se renta ni se vende, así puso. Así es. Así es. Sí, así es. Y hay veces, y hay veces que se llega en esta ley de expropiación a poner que no aceptan el monto que da al Estado. Porque a veces se les ofrece muy poco. Sí, Claudia. Gracias, licenciada, nuevamente. Solo una pregunta al respecto del artículo 596 de los bienes mostrencos. Habla específicamente de si transcurrido el término fijado no se presenta persona que justifique su dominio. Quisiera saber, ¿hay algún tiempo estipulado o eso es independiente en cada caso? 596. Es que lo que pasa es la autoridad municipal, Lic. Ajá. Exacto, ajá. Y dice el 596, el que encontraron un mueble semoviente al parecer extraviado, cuyo dueño se ignore, de presentarlo a la autoridad municipal. Pero si lee abajo, lea el segundo párrafo de ese 596. Dice más próxima al lugar donde hubiera tenido lugar el hallazgo. No. Lea el segundo párrafo del artículo 596. 596. Porque de ese me está hablando. ¿Ves? Sí, dice, la autoridad que recibe el bien encontrado pondrá el hecho en conocimiento público y si transcurrido el término fijado no se presentare persona que justifique su dominio, se procederá a su venta en pública subasta. Yo quería saber si ese término fijado hay un tiempo específico.
Déjeme explicarle, por eso la Gracias. puse a leer. Ahora váyase al 680. Por eso la puse a leer, porque tienen que leer. Si no, no leen el código. No leen el código. Ok. 680. Mire, a ese artículo 596 que usted acaba de leer, anótele ver artículo 680. Ahí está el plazo. Ahora lea el 680. Claudia, Sí. lee el 680. Pongan atención porque hay que hacer esa relación de los artículos. Vamos, Artículo Claudia. 680, bienes mostrencos. Ujú. Cualquiera puede recoger y salvar los animales, maderas, frutos, muebles y otros productos de la industria arrebatados por las corrientes de las aguas públicas o sumergidos en ellas, presentándolos inmediatamente a la autoridad local que dispondrá su depósito o su venta en pública subasta cuando no puedan conservarse. Se anunciará enseguida el hallazgo y si dentro de los 3 meses hubiera reclamación por parte del dueño, se le entregará el objeto o su precio, previo abono a los gastos de conservación y el derecho de salvamento, que consistirá en un 10%. Transcurrido aquel plazo sin haber reclamado el dueño, perderá su derecho y se devolverá todo a quien lo salvó, previo abono de los gastos de conservación. ¿Cuánto tiempo señala la legislación, Claudia? 3 meses. Exacto. Ujú. Entonces lo que tiene que hacer, perdón, doctor, lo que tiene que hacer usted es relacionar el artículo 596 y eso va para todos, ¿verdad? Ahí en el artículo 596 ustedes van a colocar una nota que diga ver artículo 680 y al artículo 680 le colocan ver artículo 596 y colocan en el 596 3 meses. ¿Ya? Así van aprendiendo a utilizar su código y haciendo las anotaciones respectivas. ¿Está Gracias, bien, Claudia? licenciada, Bueno, muy amable, le agradezco para mucho. servir. ¿Alguien más? Mario Manuel. Hola, licenciados, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, fíjese que a mí me causa como contradicción el 596 y el 589. Por ejemplo, en el 589 dice, las cosas, muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación de conformidad con lo dispuesto en leyes especiales. Ahora bien, el 596, que ya menciona bienes mostrencos, menciona lo mismo, o sea, digamos, encontrar un mueble o semoviente al parecer extraviado y cuyo dueño se ignore. Digamos, ¿cuál es la situación que diferencia la cosa o mueble o semoviente que no pertenecen a ninguno y cuando el semoviente al parecer está extraviado? O sea, ahí es donde yo entro como en contradicción, pues, ¿no? No le entendí, pero vamos a ver. Los Si muebles, mire, hay dos situaciones. Hay bienes que no pertenecen a nadie y hay bienes extraviados, ¿verdad? Okay. ¿Vamos bien ahí, Mario? Sí, claro. Va. Un bien es extraviado cuando se encuentra fuera del dominio de su propietario. O sea, digamos, hago alusión a este caso, por ejemplo, yo soy de Chiquimula y allá sucede mucho esto de que encontré una vaca en el monte y no tiene marca. Bueno, entonces... Es un bien extraviado. Es un bien extraviado, pero no tiene ninguna marca ni seña alguna. Ya usualmente lo que hacen es de que marcan las vacas, ¿no? Ajá, sí. Y ahora digamos que la vaquita que yo encontré sí tiene una marca, pero yo desconozco quién sea de por ahí. Bueno. Ahí sí aplica el 596. Y si ese semoviente tiene una marca es porque le pertenece a alguien. Está extraviado. Está extraviado. Y entonces, ¿qué le indica el artículo 596 que debe de hacer usted?
Bueno, ahí me indica que debo presentar a la autoridad municipal más próxima al lugar. Así es. Y luego del término que discutieron con la compañera Claudia en el 680, pues ya, digamos, pasaría a ser mío, pero yo tengo que hacerme cargo de los gastos que utilizó la MUNI en su conservación. Ahí está. Ahora bien, regresando al 589, si la vaca no tiene marca alguna, entonces desde ahí es mía. Por supuesto, porque no acredita que tenga un dominio anterior. Ya. Y con los bienes muebles, ahí sí se complica un poco más la cosa, porque, por ejemplo, un bien mueble que al parecer está extraviado, no se me viene ningún ejemplo a la mente, pero ya con el ejemplo de las vacas sí aclaré un poco más el asunto. Y si se encuentra una billetera usted en plena Sexta Avenida y 14 calle, ¿qué va a hacer? Primero buscar a ver si tiene algún documento que acredite quién es el dueño de esa billetera. Ajá. Y si no lo encuentro, a la bolsa. Ahí está. Una cosa es el bien extraviado, el que se encuentra fuera del dominio del dueño, y otra cosa es cuando los bienes no tienen dueño. Porque ¿cómo va a acreditar que en plena Sexta Avenida, si no tuviera ningún documento, alguien pueda acreditar, mira, esa billetera es mía? Todos van a decir que es de ellos, ¿verdad? Claro. Lick, yo solo quería agregar, en el 589 dicen semovientes que no pertenecen a nadie. A nadie. O los animales bravíos o salvajes. En los bienes mostrencos son extraviados. Exacto. No se sabe a quién pertenece. En los semovientes que puedan estar sin dueño, que son esos animales, los caballos salvajes, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de bienes muebles, como semoviente, se dedica el 589. Cuando se establece bienes mostrencos, al parecer está extraviado y cuyo dueño se ignore. Entonces, lo tiene que presentar, mostrar. Por eso se llama mostrencos. Acabando lo que dijo el compañero, sí. En el plazo de los 3 meses que aclaró Claudia. Se pueden acortar el tiempo dependiendo el tipo del extraviado, pues, ¿verdad? Muy bien, gracias, licenciados. Todo claro, muy amables. ¿Quién más? Y tiene que pagarse, ¿vale? Sí. La autoridad municipal pone a alguien ahí o por eso les puse la diapositiva. Está cuidando el policía, está cuidando a varias reses y dentro de ellas se expone solo a una. Y entonces, pero el mantenimiento de ese bien mueble lo va a tener que pagar el que sea el dueño. Acuérdense que si encontró un bien mostrenco, no se va a poder adueñar de él, sino que si no encuentran el dueño, va a una venta en subasta pública. Así es. ¿Alguien más, compañeros? ¿No? Bueno, damos por concluida la reunión de hoy, pues pasen feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche, licenciados. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, gracias. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.